Bien, muy buenas tardes. Estamos iniciando un nuevo programa de Ciudadanía en Acción. Programa aprovechando la cuarentena. Hay mucho tiempo que vamos a utilizar de una manera que podamos aportar a la población. Tenemos como invitado a un economista y amigo ya del programa, Darío Monasterio. Buenas tardes, Darío. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Rolando, aquí cuidándonos en cuarentena, encerrados en casa, sin salir para no incumplir la normativa que ha decretado el gobierno. Sobre todo eso. Querido Darío, ya empieza a notarse en las redes sociales, hemos estado en contacto con la gente de los barrios, hemos logrado una red interesante en los 21 días de paro de octubre y noviembre. He preguntado a los barrios, a la gente, y empieza a haber un reclamo, una disconformidad, porque hay presión económica. Más allá de que quedarse encerrado en casa es estresante, pero la presión económica se siente. Recordemos que los 21 días de paro fueron un golpe muy fuerte a la economía, empezamos a despegar. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de la economía? ¿Cómo está afectando después de los 21 días de paro tener que entrar a esta cuarentena? Bueno, sin duda que es un golpe muy fuerte para la economía del país, principalmente para las personas que tienen ingresos diarios, ¿no? Que viven del ingreso diario del día a día, que no tienen un sueldo fijo a fin de mes y que necesitan salir a la calle a poder ganarse el sustento diario, ¿no? Sin duda que es un golpe muy fuerte que también repercute en el consumo de los comercios, ¿no? Hay una restricción de demanda y por otra parte también una restricción de oferta porque las personas que no están pudiendo ir a trabajar a sus lugares de trabajo, a las empresas en las que trabajan, también están afectando la producción de las empresas porque, como sabemos, existen dos insumos de producción importantes que son el capital y el trabajo, ¿no? Esa es la mano de obra. Entonces, indudablemente que va a haber primero una restricción de demanda, un menor consumo general, lo hablo, no hablo por sectores todavía, y posteriormente va a haber una restricción de oferta. Entonces, claramente hay un desplazamiento de la producción a un menor hay un menor producción en el país sin duda alguna, ¿no? Claro, Darío, mencionabas el tema de la economía del día a día. ¿Cuáles son los sectores más golpeados por este debacle económico? Bueno, como te decía en la anterior pregunta, principalmente el comercio, ¿no? El comercio está compuesto por, obviamente, comercio formal y comercio informal. Ambos están siendo golpeados fuertemente, principalmente el informal, porque el informal es el que no ha podido formalizarse porque no le han dado eh, como los requisitos que también incluyen tener un poco más de capital, ¿no? Para poder ser formales. Entonces, ahí tenemos un problema en el comercio, un problema, digo, porque hay una menor demanda. Y como vos sabés, también en Bolivia tenemos una gran cantidad de comerciantes cuentapropistas. Entonces, eso significa que hay un menor ingreso para los hogares y eso se refleja en un menor consumo todavía aún mayor, digamos, ¿no? A una amplificación del efecto de la disminución del consumo en los hogares que requieren justamente vender a diario para poder consumir, ¿no? Lo básico en sus hogares. Entonces, sin duda alguna que si hablamos de algún sector de la economía, pues el comercio y principalmente el comercio informal, ¿no? Bueno, pero más allá del comercio informal, nosotros estamos viendo que las medidas que está adoptando el gobierno actual, no vamos a discutir si son medidas políticas, proselitistas, no lo vamos a discutir, pero van más a las clases bajas, a las más necesitadas, obviamente, el tema del bono de los 500 pesos, van a ayudar con el consumo de agua, consumo de luz, en el caso que se consuman un máximo de 120 bolivianos, 1.600.000 canastas familiares, pero ¿y la clase media? ¿Cuál es la importancia de la clase media y su estabilidad en una economía cualquiera? Bueno, Balance. la clase media en Bolivia principalmente son los profesionales que trabajan en empresas, trabajan en bancos, trabajan en el sector público, que tienen un empleo remunerado, o quizá algunos comerciantes un poco más grandes, pequeños, medianos comerciantes, que también tienen su comercio propio, ¿no? Ya no vamos a entrar en la discusión si son formales o no, pero más o menos eso es lo que se compone la clase media.
Entonces, la clase media juega un rol muy importante en lo que es el consumo, sin duda. Y justamente, digamos, no va a ser una afectado muy grande porque por ahora van a seguir recibiendo su sueldo a fin de mes. Ojalá el día de mañana no hayan despidos y esas personas que están en clase media como asalariados dejen de recibir su salario a fin de mes y pasen a engrosar justamente nuevamente el comercio informal o la informalidad en cualquiera de sus sectores, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante el rol que juega la clase media porque obviamente aporta al consumo, aporta al comercio, digamos. Entonces, sin duda que tiene un rol estabilizador importantísimo. Las medidas, sí, como vos decís, están siendo principalmente enfocadas, obviamente, en este sector más golpeado que yo te decía. Ahora, en el corto plazo, es con los que son más golpeados, ¿no? El comercio informal y las personas que viven del día a día, que es principalmente comercio. No hay solamente comercio, también hay servicios de transporte y otros servicios también que se ven afectados fuertemente. Adicionalmente, estamos hablando también de la gente que trabaja en construcción, ¿no? Por Sí. ejemplo, hay un fuerte empleo en la construcción. Estamos hablando también de los servicios, gente que trabaja prestando sus servicios diariamente como trabajadores del hogar, trabajadores que salen a hacer limpieza, etcétera, ¿no? En empresas de limpieza, empresas de otro tipo de servicio. Pero sin duda alguna que la clase media ahora en el corto plazo no debería verse afectada, pero sí puede haber una muy alta probabilidad de que se vea afectada en el mediano plazo cuando las empresas vuelvan a funcionar y este parate de 20 días más los 21 días anteriores del año pasado, etcétera, los afecte y puedan tener que despedir personal asalariado profesional, digamos, ¿no? Darío, en el entendido que el 62% aproximadamente de la economía boliviana es informal, ¿cuál es la receta para recuperar esta economía informal y cómo se recuperaría la economía formal, la fracción que es formal? Bueno, eso es justamente una de las críticas que yo he hecho en cuanto a que después seguramente vamos a llegar a eso, a conversar sobre ese tema. Es la disponibilidad que hace el gobierno, el Banco Central, al sistema financiero de 500 millones de dólares de los recursos de la AFP, ¿no? ¿Por qué? Porque el principal, digamos, a ver, no solamente de liquidez vive el sistema financiero, viven las colocaciones del sistema financiero. Vos podés tener mucha liquidez en el sistema financiero, pero no la podés colocar esa plata en crédito. Y si la podés colocar, va a ser principalmente para el sector formal. El sector informal no va a poder acceder a esos créditos de la plata que está disponible en el sistema financiero. No estoy diciendo que está mal lo que se ha hecho, pero no se está realmente beneficiando al sector más golpeado que yo te decía al comienzo de la entrevista, que es el sector informal del comercio, ¿no? ¿Cómo podés hacer? Pues bueno, lo podés hacer a través de la disponibilidad de... eh, lo primero que hay que atacar acá es la salud, ¿no? Tenemos ¿cómo se dice? Un déficit en infraestructura de salud que es tremendo, ¿no? El tema de los respiradores es el caso más notable. Creo que se han comprado 10.000 respiradores, ha anunciado hoy día la presidenta. Es una buena medida, no sé cuál es la cantidad exacta, la verdad no tengo la cifra, pero sí es importante tener no solamente los respiradores, sino también las unidades de terapia intensiva. Anoche se ha fallecido un alto ejecutivo, es decir, no es una cuestión de dinero. Ha fallecido un alto ejecutivo de una empresa de telecomunicaciones porque el hospital donde fue designado para que lo atienda, no tenía unidad de terapia intensiva y mucho menos respirador. Entonces, hay una falta de infraestructura que es tremenda y hay que actuar ya, o sea, no tenés que esperar a construir un hospital o 2 o 10 hospitales, tenés que implementar de inmediato con recursos, y son altos recursos, muchos recursos, en
unidades de terapia intensiva, respiradores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vos necesitas con urgencia recursos ya de emergencia. Esos recursos los tenés que sacar del Tesoro General de la Nación, ¿no? Dejando de lado algunas partidas que tenías presupuestadas y de asignar esos recursos de emergencia para esa situación y adicionalmente aprovechar, entre comillas, no con el mal sentido de la palabra, la disponibilidad de recursos que está ofreciendo la cooperación internacional, no la cooperación internacional, los organismos multilaterales de crédito, que es diferente a la cooperación. Hay también cooperación internacional y hay también préstamos bilaterales o donaciones bilaterales de países como China y otros países, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Adicionalmente, tenés que dar recursos en el corto plazo para mejorar la economía, que son a los sectores más informales, y para eso están los bonos. Me parece correcto el pago de bonos, ya, de recursos que principalmente ojalá puedan venir también frescos del exterior para pago de bonos, asistencialismo se llama. Lo que no me parece bien, digamos, es que se esté haciendo política con eso, porque ya existen algunos bonos. Entonces es cuestión, obviamente viene un anterior gobierno que es el principal responsable de toda la catástrofe de salud que estamos viviendo, no digo del coronavirus, pero de toda la falta de infraestructura en la mayor bonanza económica de la historia del país, ¿no? Eso es algo realmente que es imperdonable lo que ha hecho el gobierno del MAS durante 14 años con el tema de salud. Entonces, nosotros necesitamos recursos frescos para pago de bonos. El pago de bonos sí es un paliativo para justamente el sector informal de la economía. El pago de bonos ya existe, incluso existe antes del gobierno del MAS. Entonces, no es una creación sobre el gobierno del MAS y ya existía en otros países prácticamente todos los bonos que están pagándose actualmente. Hay bonos que van dirigidos, que son universales, como el tema de la renta dignidad, que sí se puede hacer una extra de pago de la renta dignidad para los mayores de 65 años o para los mayores de 60, se puede ampliar el rango de edad, etcétera. Hay otro bono que es universal, que también es el de los niños en edad escolar, que se llama Juancito Pinto, que lo puedes ampliar y qué sé yo. No necesitas decir que estás creando otro bono como si fuese una medida solo de tu gobierno, con lo que está pasando actualmente, porque ya existe ese bono Juancito Pinto. ¿Lo podés universalizar? Sí, podés pagar también a los niños de primaria de colegios privados, lo podés hacer no solamente fiscales, como está Juancito Pinto. ¿Podés ampliar su cobertura? Sí, podés ampliar el monto, podés ampliar el monto, porque son no sé cuánto, y va a pasar a 500 bolivianos, entonces sí se puede, y los bonos están bien hechos. El tema es de dónde salen los recursos. Eh, Adicionalmente, primero, aparte, hay un poco de confusión también en la información que se da, ¿no? O sea, primero dijeron que los recursos de la AFP era para pagar bonos, después dijeron no, no son recursos de la AFP para pagar bonos, son los recursos de la AFP para disponibilidad en el sistema financiero, que no ataca ahora, no estoy diciendo que más adelante no van a ser necesarios esos 500 millones de dólares para colocaciones de crédito en el sistema financiero para justamente lo de la clase media, digamos, ¿no? Para que las personas que pueden acceder a un crédito, que tienen un trabajo formal, o empresas que tienen empresarios que son formales y que pueden acceder a esos créditos para pagar sus planillas de sueldo, por ejemplo, ¿no? Eso sí es necesario y va a ser necesario también. Lo que estoy diciendo es que ahora es lo más importante atacar el tema de la infraestructura de salud y el tema de los que viven del día a día, que son el sector informal o el sector del comercio informal. Esa es la situación, Rolando, cómo se puede recuperar nuestra economía ahora en el corto plazo. Para más largo plazo se van a necesitar muchos más recursos. Estamos hablando ahorita, el gobierno ha hablado de unos 110 millones de dólares para el tema del del bono escolar, este bono que se está dando de 500 bolivianos. Está hablando de 500 millones de dólares para el sistema financiero, son 600, otros no sé cuántos millones para la compra de respiradores. O sea, estamos hablando de unos 700, 800 millones, no he sacado bien la cuenta, pero estamos hablando de una recuperación a mediano o largo plazo con una inyección de capital de mucho más recursos. Estamos hablando de unos 3.000 millones de dólares, 2.500 por lo menos. Tuto Quiroga hablaba de 7.000 millones, una cantidad estratosférica. Claro, el número que Eh, manejamos nosotros, Otros querido Darío, economistas en hablan ese de 10.000 sentido. millones. Claro, pero en el tema ¿Qué plazo? inmediato, por ejemplo, un poco lo que vimos nosotros era de 2.000 millones de dólares de manera inmediata, que es el costo de la cuarentena.
Sí, puede ser porque estamos hablando de la producción del PIB de casi un mes. El PIB es de 40.000 millones de dólares. Dividido entre dos, estás hablando más o menos de 3.500 millones de dólares. No es que todo se va a dejar de producir, pero ponerle que hay un Claro. parate de unos 3.000, unos 1.500, 2.000 millones de dólares, sí, tranquilamente, ¿no? Darío, ¿te Sí. parece que si la economía no fuera tan informal, hubiera sido más llevadera la cuarentena? Eh, si no hubiese sido tan informal la economía, pues nosotros tendríamos una especie de, o sea, los efectos van a ser a nivel mundial, ¿no? Claro. Los principales países del mundo van a tener problemas. Estados Unidos, Donald Trump todos los días dice que no puede parar su economía porque significa mucho más problemas en su percepción de él, eh, en cuanto a la salud incluso de la gente, de estar parado, que lo que va a afectar el virus. Entonces, no creo realmente, simplemente es una diferencia entre lo que es la formalidad y la informalidad de lo que es el aporte de impuestos al Estado o qué sé yo, de la remuneración del empleado profesional o no profesional, pero que está remunerado, asalariado. O sea, el efecto es Claro. igual, creo yo, ¿no? O sea, es universal porque independientemente de tu formalización e informalización, un negocio funciona con ingresos y costos. Y lamentablemente van a verse afectados sus ingresos para poder cubrir sus costos de cualquier negocio, sea formal o informal, e incluso antes del pago de impuestos, ¿no? Claro, ahorita lo que acabas de expresar respecto a Donald Trump se refleja en Brasil con Jair Bolsonaro, donde él se resiste a ir a una cuarentena explicando el mismo argumento, ¿no? Que puede ser peor ir a una cuarentena para la salud y para la propia economía a mediano y largo plazo. Ahí vamos con la siguiente pregunta. Hay una tendencia en especialistas médicos y especialistas de análisis de pandemia de que vamos a tener que convivir con el virus hasta fin de año como mínimo y que la cuarentena se puede empezar a suavizar, pero habrían medidas como por decir en los próximos 3 a 6 meses continuar con media jornada laboral, evitar juntarse, aglomeraciones. ¿Qué puede significar esto para la economía en los próximos 6 a 9 meses? Bueno, sin duda que actualmente ya estamos en una cuarentena, hay que acatarla y hay que terminar de la mejor manera posible lo que se ha dictado hasta el 15 de abril, que me parece un plazo prudente porque es el plazo de 15 días y un poco más que se amplió del primer decreto en el segundo decreto, que por decirte un ejemplo, si vos tenés los síntomas hoy día, hoy los informás a las autoridades de salud, te van a hacer un test, te van a aislar igual, te van a aislar y te vas a tener un test. Ese test va a tener 5 días, va a tardar en darte los resultados y vos vas a tener hasta 15 días para poder manifestar, digamos, los, el contagio en otra persona, ¿no? Entonces, claramente que es un plazo prudente de cuarentena para poder cortar la cadena de contagio, digamos, exponencial, ¿no? Entonces, me parece prudente la cuarentena actual y terminarla de la mejor manera posible. Ahora, lo que después viene tiene que ser algo más gradual, ¿no? Tiene que ser más vertical, una cuarentena total para los mayores afectados por el virus, que son los mayores de 60, 50, 60, 65 años. Adicionalmente, hacer todas las medidas de distanciamiento social de 2 metros, más metros en todos los lugares de trabajo, en el transporte público, en los lugares de abastecimiento. Y adicionalmente, obviamente, obligatoriedad para usar barbijos, alcohol en gel en todos los lugares donde se ingrese, a hacer todas las medidas de limpieza e higiene para poder cortar la propagación del virus. Eso en lo gradual. No me parece ampliar la cuarentena porque ahí sí que hay un efecto en la salud de la población, tanto en lo psicológico, en lo psíquico, como también en lo económico, que también deriva en enfermedades de salud mental. Eso pasa en Claro. todas las Pero sociedades. esta Entonces, gradualidad que te mencionaba no ralentiza la recuperación de la economía.
Claro, o sea, no podemos pasar ni a, o sea, a ver, una situación igual a la que había antes de la cuarentena no va a suceder nunca más. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? O sea, no vamos a estar nunca en una situación de total libertad de movimiento y de total, eh, este, lugares masivos y todo abierto como si fuera normal. No va a pasar nunca más porque obviamente está cambiando el mundo con este virus, ¿no? Es una Es nueva verdad. forma de relacionarte, una nueva forma de trabajar, una nueva forma de, de, de poder ir a trabajar incluso, ¿no? Y de hecho va a haber mucho más trabajo en casa, va a haber mucho más eh, trabajo virtual, etcétera, ¿no? Entonces, una situación igual no va a darse. Entonces, lo más prudente sería hacer una cosa gradual, ¿no? Volver a trabajar de manera mucho más controlada, dejar a las personas de riesgo que no vuelvan a trabajar todavía y tener, como te decía anteriormente, un distanciamiento prudente, las medidas de seguridad y de aislamiento prudente, incluso en los mismos lugares de trabajo, y obviamente las empresas tendrán que tomar sus medidas y recaudos para poder tener lugares de trabajo en donde no se pueda propagar fácilmente el virus, ¿no? Claro. Te tengo una pregunta que tal vez habría que saltarla. Hace unos días, hace unos 2 días aproximadamente, por lo menos en las redes sociales se vio el pico del descontento con el tema de la distribución de los bonos, la canasta familiar, porque no se tomaba en cuenta la clase media, en fin, varias cosas, ¿no? Pero en este tipo de situaciones, ¿será que se llega a un punto donde hay que elegir entre la economía y la salud? En el caso de Bolivia, que adoptó una cuarentena, en el caso de Brasil, Estados Unidos no, porque todavía no es una cuarentena en todo el país en sí, pero en el caso de Bolivia, ¿te parece que se llega a ese momento que hay que elegir entre economía o salud? Bueno, yo creo que ya se eligió, ¿no? En su momento se dictó la cuarentena total y se ha optado por priorizar la salud y eso es lo primero es la salud. Me parece lo correcto, lo que después viene ya creo yo, espero que dé buenos resultados y no siga el nivel de contagio o la tasa de contagio eh, como si no se hubiese dictado una cuarentena, porque ahí sí vamos a tener que tomar decisiones más drásticas y más difíciles que van a responder tu pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con la cuarentena, priorizamos la salud y qué hacemos con la gente que no puede salir a trabajar, que no puede ganarse el pan de Claro. cada día, digamos, ¿no? Entonces, espero que no lleguemos a esa situación, pero puede darse, no está descartado. Creo que estamos tomando medidas que no tomaron países que sí llegaron a esa situación, como el caso de España, el caso de Italia, el caso de Estados Unidos, que ahora es el país con más contagios en el mundo, eh, y que hay ahí un tema muy fuerte en lo filosófico del tema de la libertad, ¿no? De poder salir y todo eso que tienen los norteamericanos, y también el tema de su economía, que para ellos es, digamos, el mayor ejemplo de lo que es el capitalismo, o sea, la maximización del capital Claro. y bueno, no vamos a jugar si está bien o mal, pero ellos están, pareciera que están priorizando el tema económico por sobre el tema de salud, pero no podemos tampoco juzgar porque son sociedades diferentes, culturas diferentes. Nosotros creo que hemos hecho cosas diferentes a lo que ha hecho Estados Unidos, a lo que ha hecho España, a lo que ha hecho Italia, y estamos tratando de priorizar la salud ahora, ¿no? Y esperamos que después ya no Claro. tengamos que elegir, ¿no? Pues sí, la verdad que se está viendo que esos 21 días nos enseñaron mucha solidaridad entre vecinos, entre amigos, entre familiares en octubre y noviembre y se hacen más necesarios durante la cuarentena. Finalmente nos quedan 2 minutos para terminar el programa, querido Darío. Yo identifico en todo este escenario tres jugadores principales, que es el gobierno, empresarios y la población en general. ¿Qué roles juegan, qué responsabilidades tienen para salir adelante en el tema económico de esta crisis? Bueno, lo que se llama el triángulo sociedad, mercado y Estado, ¿no? Bueno, cada uno tiene su aporte. Por supuesto que muy importante, somos una economía mixta, nos hemos heredado un modelo de economía mixta muy fuerte, con una presencia del Estado muy fuerte, no solamente
a través de la regulación del Estado, sino también de la participación del Estado con empresas, ¿no? Empresas muy grandes, con mucha participación en la economía. Adicionalmente, como te dije, tenemos la participación de la empresa privada que contrata personal, y adicionalmente tenemos la participación de la sociedad a través de los empleados del Estado, a través de los empleados de las empresas privadas y a través de los cuentapropistas o comerciantes o prestadores de servicios, tanto formales como informales, ¿no? Que no están ni trabajando para el Estado ni trabajando para una empresa privada. Entonces, eh, es muy importante la participación, es un trípode muy fuerte, muy equilibrado si se quiere, a diferencia de otros países donde el Estado tiene una participación mínima solo regulatoria, o en otros lugares donde no existe esa participación de la sociedad, como un ente propio de producción, sino a través de las empresas privadas. En el caso de Bolivia es diferente, ¿no? O sea, tenemos una sociedad muy fuerte como cuentapropista, como comercio informal, que genera también un PIB importante en la economía, ¿no? Aparte de las economías informales que tenemos, como es el comercio informal y también el tema no lo hemos tomado en cuenta, el narcotráfico, digamos, ¿no? Entonces, hay una economía muy fuerte que cada una tiene su peso muy importante, entonces todos están muy afectados con esta situación y creo que todos tienen que poner su grano de arena para poder paliar un poco la situación. He escuchado propuestas muy interesantes, por ejemplo, de qué hacer con estos días que no se está trabajando, entonces hay versiones, por ejemplo, de decir la sociedad a través de sus trabajadores puede renunciar un poco a sus ingresos, ¿no? Lo está haciendo. Adicionalmente, los empresarios van a tener que soportar también un poco la carga de la no producción de estos días con el pago de salario. Y adicionalmente, el Estado tiene que poner su parte a través, por ejemplo, de la reducción de impuestos o el pago de bonos, ¿no? Entonces, todos están haciendo su parte. Creo que es importante lo que está sucediendo. Como vos decís, se está viendo mucha solidaridad. Eh, Esperemos que tampoco el tema de ser un año electoral, ¿no? Por el fraude del año pasado, tampoco afecte un poco lo que es realmente lo mejor que beneficia al país, en lo económico y en lo social, y no se pueda tener situaciones de política electoral que puedan afectar realmente lo que necesitamos, ¿no? Bien, te agradezco mucho tu tiempo, querido Darío, ha sido muy fructífero, esperamos que a la gente le agrade todos los datos que hemos tocado. Gracias. Gracias a vos, Rolando, y siempre a disposición para conversar en tu programa. La libertad sin democracia no existe. Y la democracia sin un pueblo educado es imposible. Haz respetar tu voto.